Hola a todos, muy buenas tardes. En el presente trabajo, nuestro grupo ha optado por hacer un estudio de diversas personas consumidoras de poder abraza. Para ello, nos hemos ubicado a los alrededores de la pollería Memphis, ubicada en Huancavelica 735, Piura. De las 100 personas encuestadas el 7 de mayo de 2020, hemos obtenido los siguientes datos. El día que consumen pollo a la brasa, la disposición a pagar de las personas por un pollo a la brasa y el grado de satisfacción al consumir pollo a la brasa. Este es el croquis de donde se encuentra situado el local Memphis. La población serían las personas de Piura que consumen pollo a la brasa en el año 2020. La muestra serían las 100 personas encuestadas el 7 de mayo del 2020 fuera del local Memphis. Los datos obtenidos son los días que consumen pollo a la brasa, la disposición a pagar por un pollo a la brasa y el grado de satisfacción al consumir pollo a la brasa. Como podemos apreciar, aquí está la organización de datos, el número de personas entrevistadas, día que consumen pollo a la brasa, disposición a pagar por un pollo a la brasa y el grado de satisfacción de todos los clientes. A continuación, le doy paso a mi compañera que va a explicar la tabla de los días que consumen pollo a la brasa. Continuando con la exposición, tenemos nuestra tabla de frecuencia, en donde la variable son los días de la semana. En la frecuencia absoluta, el número de personas encuestadas. Por ejemplo, el día lunes tenemos a 16 personas, el martes a 15, miércoles 14 personas, jueves 20, viernes 25, sábado 30 y domingo 35. En la frecuencia relativa hemos dividido 16 entre 155, que es el total de la suma que nos dio en la frecuencia absoluta, y nos da un monto de 0.103. En el día martes 15 lo hemos dividido también con 155 y nos da un resultado de 0.097. El día miércoles 0.090, el jueves 0.129, el viernes 0.161, el sábado 0.194 y el día domingo 0.226. En la frecuencia porcentual hemos multiplicado del día lunes el resultado de la frecuencia relativa, que es 0.103 por 100%, y nos da un resultado de 10.32. De igual manera con el resto de días. Y en la frecuencia acumulada hemos hecho la suma de la frecuencia absoluta más la suma del día siguiente. Por ejemplo, 16 más 15, 31 y así consecutivamente con el resto de días. Y hemos sacado un total de 3 interpretaciones en donde la frecuencia absoluta 5 nos da 25 personas consumen el día viernes. Luego en la frecuencia relativa nos da, la frecuencia relativa 7 nos da 0.226, es la probabilidad de consumo del día domingo. Y pues la frecuencia porcentual 6 nos da 19.35%, es el porcentaje de consumo del día sábado. Bueno, después de haber escuchado la interpretación, como podemos apreciar, aquí está un gráfico de barras del consumo semanal. Eh, bueno, después de ver, bueno, después de haber escuchado la interpretación, como podemos observar, aquí está un gráfico de barras de todos los días de la semana que consumen pollo a la brasa. Aquí el día lunes 16 personas consumen pollo a la brasa, el día martes 15, el día miércoles 14, el día jueves 20, el día viernes 25, el día sábado 30 y el día domingo 35. Como podemos apreciar, aquí el día domingo es el día con mayor consumo y el día miércoles es el día con menor consumo. A continuación, mi compañera les explicará una tabla de datos agrupados y utilizaremos de ejemplo la variable 2 de disposición a pagar por un pollo a la brasa. Bueno, entonces tenemos aquí la solución que es n y es igual al número de personas, o sea 100. Luego tenemos el rango usando el valor máximo y el valor mínimo, en este caso son 70 y 40. Estos dos se restan dando 30. Luego sacamos el número de intervalos que se representa por K.
Aquí se usa la fórmula que es 1 más 3.22 log por n, ya sabemos que n es 100, lo cual esto da 7.44, redondeándolo a 8. Pasamos a sacar la amplitud, se representa por C. La fórmula es rango sobre K. Esto es 30 sobre 8 a 3.75, lo cual sale 4 al redondearlo. Luego multiplicamos K por C, que es 8 por 4, igual a 32, que esto viene a ser el exceso. Y esto lo restamos con el rango, dando 2. Este 2 lo repartimos entre el valor mínimo y el valor máximo del rango, que fue 70 y 40. Al mínimo se le resta 1 y al máximo se le suma 1, dando así en el mínimo 39 y en el máximo 71. Estos dos datos los vamos a utilizar para la creación de los intervalos, utilizando como inicio el 39, sumándole 4, que es la amplitud, y esto nos da 43. Esto sería el primer intervalo. Al 43 se le suma 4 y sale 47, y así sucesivamente todos los intervalos se le suma 4, hasta llegar al 71, que fue lo máximo. Luego pasamos a hacer el conteo. En esta tabla, en la primera parte se ponen todos los intervalos, en la siguiente se ponen los datos que están dentro de él, y en el tercero el número de datos. Por ejemplo, aquí en el primer intervalo, que es de 39 a 43, hay 7 personas que van a pagar 40 y 4. Así sucesivamente con todos, lo cual el número de datos nos da 100. Luego pasamos a la construcción de la tabla. Esta tabla tiene como nombre la disposición de 100 personas a pagar por un pollo a la brasa. Aquí primero ponemos los intervalos, luego ponemos las marcas. La marca se saca al sumar los dos números de los intervalos entre 2. Esto da a 41. Acá vemos que es 39 más 43 sobre 2, 41. Y así con todos. En la frecuencia absoluta ponemos los números de datos que están anteriormente en la parte del conteo. En la frecuencia relativa ponemos toda la frecuencia absoluta sobre 100, que es el número de personas a las que se entrevistó. En la frecuencia absoluta acumulada ponemos el primer dato de la frecuencia absoluta, que es 11, y se le suma el siguiente, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí 11 más 19, que fue el segundo, da igual a 30. Al 30 se le sumaría 12, dando 42. Al 42 se le sumaría 21, dando 63, y así, hasta que en el último intervalo quede 100. En la frecuencia relativa acumulada, se usan todos los datos de la frecuencia absoluta acumulada sobre 100, y al final tiene que quedarnos 1. Para la frecuencia porcentual, se utilizan todos los de frecuencia relativa, aquí como lo vemos en amarillo, y lo multiplicamos por 100. Y aquí eso nos da 11%. Y así lo hacemos con toda esta fila. Al final nos tiene que dar un 100%. Esta fuente es propia. Luego pasamos a las interpretaciones. Aquí vemos la frecuencia absoluta, la número 4. Aquí esta es la frecuencia absoluta 4, que dice que es 21 personas. O sea, 21 personas están dispuestas a pagar más de 51 soles, pero menos o igual a 55 soles por un pollo a la brasa. Después tenemos la frecuencia relativa, que es 12 sobre 100. O sea, 12 de cada 100 personas están dispuestas a pagar más de 47 soles, pero menos o igual a 51 soles por un pollo a la brasa. En la interpretación C tenemos la frecuencia porcentual número 6, aquí la buscamos, que es 13%. El 13% del total de personas están dispuestas a pagar más de 59 soles, pero menos o igual a 63 soles por un pollo a la brasa. Después tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es 79.
O sea, 79 personas están dispuestas a pagar más de 59 soles, pero menos o igual de 65 soles por un pollo a la brasa. Y por último tenemos la frecuencia relativa acumulada, 7, que es 94 sobre 100. O sea, 94 de cada 100 personas están dispuestas a pagar más de 63 soles, pero menos o igual a 67 soles por un pollo a la brasa. A continuación vamos a hallar las medidas de tendencia central y no central. Para hallar la media aritmética, mejor conocida como moda, aplicamos la fórmula de la sumatoria de nuestro Y y FI sobre nuestro número de datos, que va a ser nuestra media aritmética. Entonces nosotros vamos a aplicar nuestra fórmula. Nuestro Y y FI va a ser igual a nuestra marca de clase por nuestra frecuencia absoluta de cada intervalo. Por ejemplo, el intervalo 39,43 va a ser 451, que vendría a ser 41 por 11. Entonces, vamos a hacer eso con cada uno de los intervalos y vamos a sumar cada una de las respuestas que nos haya dado. Por ejemplo, para el intervalo 67,71 nos dio 414 y que sería 69 por 6. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de todas esas respuestas y nos va a dar 5.360, que dividida entre nuestro número de datos, que vendría a ser 100, nuestro n, es igual a 53.6, que ya en la interpretación esa sería nuestra media aritmética. En la interpretación sería: en promedio los clientes están dispuestos a pagar 53.60 soles. En la moda, pues vamos a aplicar la fórmula ubicando nuestra frecuencia absoluta mayor, que en este caso, entre todas las frecuencias absolutas, el número mayor es 21. Entonces, vamos a aplicar nuestra fórmula, corresponde al intervalo de 51 a 55. Entonces, nuestro límite L minúscula y va a ser nuestro límite inferior, que vendría a ser 51, más nuestra C, que vendría a ser la amplitud del intervalo, que vendría a ser 4, por FI más 1, que vendría a ser la frecuencia absoluta siguiente, que vendría a ser 3, sobre FI menos 1, que vendría a ser 12, sobre FI más 1, que vendría a ser el 3, que ya tenemos ese dato, es igual a 64, que en la interpretación vendría a ser: la mayoría de los clientes están dispuestos a pagar 64 soles. Para hallar nuestra mediana, nosotros nos vamos a fijar en nuestra frecuencia absoluta acumulada, que va a ser, vamos a fijarnos en esto, en nuestro n medios. Nosotros sabemos que n vale 100, n medios va a ser 50, que va a estar ubicada entre estos dos de aquí. Nosotros vamos a tomar como base el mayor, que vendría a ser 63, y 51,65 vendría a ser ese intervalo, ¿no? Entonces, nuestro límite inferior va a ser 51, porque es el valor más bajo del intervalo, más la amplitud, que vendría a ser 4, por n medios, que es 50, menos FJ menos 1, que vendría a ser 42, nuestra frecuencia absoluta acumulada menor, sobre 21, que vendría a ser la frecuencia absoluta del intervalo base que hemos tomado. La respuesta, reemplazando todos los datos en la fórmula, es 52.6. Esa vendría a ser nuestra mediana, que en la interpretación vendría a ser el 50% de los clientes están dispuestos a pagar menos de 52.60 y el otro 50% de los clientes están dispuestos a pagar más de 52.60, porque la mediana divide los datos a la mitad. Ahora, para hallar nuestras medidas de tendencia no central, que son cuartiles, deciles y percentiles. Entonces nosotros tenemos la fórmula de cada uno de cuartiles, es esta fórmula. Nosotros nos vamos a fijar en el K por N sobre 4. Los cuartiles son 3 valores que dividen a los datos en 4 partes iguales. Los deciles son 9 datos que dividen son 9 valores que dividen los datos en 10 partes iguales, y los percentiles son 99 valores que dividen los datos en 100 partes iguales. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en nuestro K por N sobre 4. Nuestro K va a ser el cuartil al que nosotros queramos hallar. Si nosotros hemos hallado el cuartil 3, ¿qué vendría a ser? K por N, el K por N sobre 4 vendría a ser nuestra base para hallar nuestro intervalo base. Entonces, K por N sobre 4 va a ser igual a K3, nuestro N, que ya sabemos que es 100 sobre 4, que es igual a 75, que va a estar ubicado aquí.
Entonces, nosotros vamos a tomar como valor el mayor, que vendría a ser 79. Su frecuencia absoluta vendría a ser 13 y el intervalo vendría a ser 53 a 63. Entonces, reemplazando esos datos en nuestra fórmula, límite superior vendría a ser 63 más 76, que vendría 75, que es K por N sobre 4, menos 66, que vendría a ser nuestro FJ menos 1, sobre 13, que es nuestra frecuencia absoluta, vendría a ser 65.769. Entonces, nuestra interpretación de eso sería, el 75% de los clientes están dispuestos a pagar 65.8. Entonces, nuestros deciles va a ser lo mismo. Nosotros vamos a tomar en cuenta nuestro K por N sobre 10. Entonces, vamos a querer hallar el decil 3. Para hallar el decil 3, nuestra fórmula va a ser, nuestro K por N sobre 3 va a ser igual a, sobre 10, va a ser igual a 30, que va a estar ubicado, para ver nuestro intervalo base, nuestro 30 va a estar ubicado aquí. Entonces, nuestro intervalo va a ser este y nuestra frecuencia absoluta va a ser esta. Entonces, reemplazando los datos, límite superior vendría a ser 47, por 30, que vendría a ser 3K por N sobre 10, menos FJ menos 1, que vendría a ser este de aquí, 11, sobre nuestra frecuencia absoluta, que es 19, por la amplitud, que es la amplitud de dicho intervalo, que vendría a ser 4. La respuesta es 51 y la interpretación vendría a ser, pues, el 30% de los clientes están dispuestos a pagar 51 soles. Entonces, nuestros percentiles, vas a dividir los datos en 100 partes iguales. Entonces, nosotros hemos tomado el percentil 80. Lo que va a ser nuestra fórmula K por N sobre 100, va a ser 80% sobre 100, que va a ser igual a 80. Entonces, ese 80 lo ubicamos, está ubicado aquí, pero nosotros vamos a tomar como base el mayor, que vendría a ser 94. Nuestra frecuencia absoluta vendría a ser 15 y nuestro intervalo vendría a ser 63,67. Entonces, reemplazados en la fórmula, el límite superior va a ser 67 más 80 menos nuestro FJ menos 1, que vendría a ser el 79, que está aquí, sobre nuestra frecuencia absoluta, que vendría a ser 15, por la amplitud, que vendría a ser 4, que va a ser igual a 67.27. Entonces, la interpretación sería el 80% de los clientes están dispuestos a pagar 67.30. La medida de dispersión. La primera medida es el rango, el cual es el dato máximo menos el dato mínimo. En este caso es 70 menos 40, lo cual vendría a dar 30. Luego tenemos la varianza. La varianza es la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase al cuadrado sobre el total menos el promedio al cuadrado. En este caso hemos elaborado una columna en la cual ponemos la marca de clase al cuadrado por la frecuencia absoluta. Ahora hacemos esta operación para cada intervalo y la sumamos. Nos vendría a dar 224,828. Esto lo reemplazamos en la fórmula, lo dividimos entre 100 menos el promedio al cuadrado, que es 53.6, lo cual nos vendría a dar 75.32. La varianza nos sirve para encontrar la desviación estándar, ya que la desviación estándar es la varianza, es la raíz cuadrada de la varianza. Esto es 8.6787. Ahora, la desviación estándar nos sirve para encontrar el coeficiente de dispersión. Vendría a ser la desviación estándar sobre el promedio por 100%. Como ya tenemos la desviación estándar, que es 8.6687 sobre 53.6, que es el promedio, por 100. En este caso es 16.1916%. Ahora se dice que cuando los datos exceden el 27% son demasiado dispersos. En la simetría es el promedio menos la moda sobre la desviación estándar. En este caso es 53.6 menos 64 sobre 8.6787. Nos vendría a dar menos 1.1984 redondeándolo. Ahora, como nos sale negativo, nos da a entender que la curva de la simetría es negativa, por lo tanto, es sesgada a la izquierda. La kurtosis es la sumatoria de la marca de clase menos el promedio, todo eso elevado a la cuarta.
por la frecuencia absoluta sobre la desviación estándar a la cuarta menos 3. Para encontrar eso también hemos elaborado una columna en la cual realizamos la operación de la sumatoria para cada intervalo, así mismo como con la simetría. Esto nos da 1.016.756, lo cual lo reemplazamos en la fórmula sobre el total, que es 100 por la desviación estándar a la cuarta menos 3. Esto nos vendría a dar menos 1.2078, redondeándolo. Ahora en la gráfica entendemos de que esta medida es platicúrtica. Gracias.